Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Bueno, entonces hoy vamos a estar viendo la confusión de las señales, el capítulo 4 del libro, de nuestro libro de estudio. Entonces, señales, prodigios y milagros en la iglesia de hoy. Bueno, vamos a ver entonces este capítulo. La confusión de las señales, ¿cuál es entonces la función del Espíritu Santo? Ese es el tema en esencia. Entonces vamos a ir revisando este material y sus citas bíblicas de lo que Dios realmente quiere para la iglesia de hoy. Bueno, vamos a ver, capítulo 4. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos? ¿Cuál es la función del Espíritu? ¿Por qué cuando Jesús se va dice es necesario que yo me vaya porque debe de quedar un consolador? ¿Cuál es la razón entonces del Espíritu Santo? ¿Y cuál va a ser y cuál es el bautismo del Espíritu? ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu? ¿Y qué pasa después de ser lleno del Espíritu? ¿Cuál es la evidencia, la prueba? ¿Cuál es la razón de haber recibido el Espíritu Santo? Y muchos hoy en la iglesia pues se preguntan realmente ¿de qué estamos hablando nosotros? El libro de Hechos registra la historia de una transición. Recuerden que lo hemos estado viendo durante los capítulos anteriores. Los Hechos de los Apóstoles es un libro, dijimos, histórico, pero aquí es una transición. Está dejando de Dios a su pueblo Israel, lo está poniendo en una pausa para comenzar con la iglesia, para comenzar a levantar a la novia. Hasta aquí no hay iglesia. Hasta aquí todavía no se ha manifestado y todavía es difícil de comprender en este periodo de la transición entre Israel y la iglesia, entre los judíos y los gentiles. En los primeros capítulos de Hechos, Dios había estado ofreciendo a Israel el reino físico con Jesucristo como rey, pero lo rechazaron, pero no quisieron, no creyeron, endurecieron su corazón, cerraron sus ojos y no quisieron creer. La iglesia entonces todavía no está, hasta este momento no había estado siendo revelada durante este primer periodo de la historia de la transición. Nadie sabe nada acerca de la iglesia, ni del cuerpo de Cristo, hasta que viene la conversión de Pablo. ¿Recuerdan? El apóstol de los gentiles, en Hechos capítulo 9, y la salvación del apóstol y la conversión del apóstol después, con lo que él va a decir en Efesios 3, versos del 1 al 7. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, estamos viendo de que está ahora en el periodo de la historia una transición. Dios va a dejar a su pueblo por 2000 años en una pausa porque va a comenzar a levantar a la novia. La primera parte del libro de los Hechos trata de Israel y no de la iglesia. Así que no debemos leer la iglesia en pasajes que no tienen nada que ver con ella. Cada texto va a ir en su contexto. Después de Hechos 7, el último rechazo de Jesús como Mesías por los líderes de Israel, entonces comienza la transición. Y esa se va a llevar a cabo a través del resto del libro. Es una transición hasta el capítulo 28. En los últimos capítulos de Hechos, entonces Dios va dejando de un lado a Israel, lo dijimos hace un momento, va a quedar por unos 2000 años, Romanos 11, 25, 26, para comenzar a levantar a la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles. Dios no va a levantar, o aquí en este contexto, Dios no está levantando la iglesia entre los judíos. Él vino a los judíos, Él habló a los judíos, Él nació entre ellos, Él caminó con ellos, Él les enseñó y les mostró a través de señales, prodigios y milagros que el mensaje, este cambio de la dispensación era real, era legítimo y el mensajero era verdadero, pero ellos no quisieron creer. Entonces,
como ellos no quieren, como ellos rechazan, como ellos dan la espalda, como ellos dicen que no es el Mesías, entonces Él los va a dejar en una pausa para comenzar a levantar a la iglesia con los gentiles, no con el pueblo judío. Debido a la transición de Israel, que tiene el derecho de pedir señales, 1 Corintios 1:22, ellos pueden pedir señales. El Señor les había hablado a ellos hacía muchísimos años antes, varias veces, en donde les iba a dar señales. Ellos pedían señales y el Señor se las daba. Pero a la iglesia realmente no nos prometió señales. A nosotros no, porque no tenemos necesidad de las señales. Nosotros solamente debemos de creer en sus palabras. Lo que no pasó con el pueblo judío. No vemos ni un solo patrón establecido en todo el libro de Hechos en ese sentido. Entonces no hay señales para la iglesia. Hay señales para el pueblo judío. Ellos pueden pedir señales, pero la iglesia no, porque no es eso lo que el Señor estableció desde un principio. Entonces vamos ahí. Aún nosotros pidamos señales, no van a haber señales para nosotros. Aún las pidamos, no las vamos a ver, porque no ese es el plan. Bueno, ¿qué vemos en este capítulo? Vamos a ver 4 aspectos importantes en sus detalles. El bautismo del Espíritu, cuando somos llenos del Espíritu, cuando es manifiesta la evidencia del Espíritu y cuando hay una blasfemia contra el Espíritu. El bautismo, la llenura, su evidencia y la blasfemia. Todo del Espíritu es lo que vamos a ir viendo aquí. Bueno, entonces comenzamos con el bautismo del Espíritu. Y vamos a ver aquí algunos aspectos importantes. Bien, la confusión en cuanto al bautismo del Espíritu. 1. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto a esta doctrina en la iglesia? ¿Por qué se confunde la iglesia con esto? Se debe a las enseñanzas que se basan, en esencia, en las interpretaciones privadas. Las interpretaciones privadas son un error. Son una mala enseñanza, son una mala doctrina. Eso no es el propósito de la escritura en ese sentido. Algo que es prohibido según la misma palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es la interpretación privada. Recuerden que nosotros hemos hablado durante todo este estudio que la profecía realmente no se refiere a anunciar un futuro. La predicación de la palabra de Dios es una profecía. La misma palabra de Dios es una profecía. Porque a través de su palabra nosotros podemos comprender, entender, interpretar el pasado. Podemos nosotros ver el presente y poder también comprender el futuro. Entonces la palabra de Dios también se refiere a una profecía. Cuando una persona predica la palabra de Dios, cuando una persona lee la palabra de Dios en público, cuando una persona está enseñando la palabra, está interpretando la palabra, está trasladando la palabra, está refiriéndose también a la profecía. Las palabras de Dios en nuestra Biblia son profecías para nosotros, son palabras, se cumple. Recuerden que todo va a pasar, pasará el cielo, pasará la tierra, la luna, las estrellas y todo lo que existe, pero su palabra permanecerá. ¿Por qué? Porque la palabra o la profecía en este caso se va a cumplir desde el principio hasta el final, aunque se acabe todo. Entonces no son interpretaciones privadas. La profecía debe de leerse y debe de interpretarse no como algo privado. Desde su comienzo, el Concilio General de las Asambleas de Dios ha reconocido el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia distinta de y después de la experiencia del nuevo nacimiento. El concilio también ha reconocido que la evidencia inicial y física del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Entonces vamos a ver en esta otra presentación de dónde nace esto. Y esta es una explicación de la declaración de lo que se dice. Esto está en la declaración oficial del Presbítero General de las Asambleas de Dios del 11 de agosto del año 2000 y de hecho tiene hasta derechos reservados. Entonces, tiene varias verdades fundamentales, pero entre las que nos interesan a nosotros para este tema en particular está la número 7 y la número 8. Está en rojo porque así dice literalmente. Todos los creyentes tienen derecho a y deberán esperar ardientemente a buscar seriamente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Miren lo que dice.
el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Eso dice esta verdad fundamental de esta declaración. Y la verdad, del fundamental número 8, el fundamento número 8 dice, el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se testifica por la señal inicial y física de hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. Hechos 2. Recuerden que aquí no estamos hablando de la iglesia. La primera parte del libro, primero es un libro histórico y segundo, la primera parte del libro se refiere a los judíos, no a la iglesia. El hablar en lenguas en esta ocasión es lo mismo en esencia. Miren, esto es extraño. El hablar en lenguas en esta ocasión es lo mismo en esencia que el don, pero diferente en propósito. Entonces, es lo mismo pero diferente. Es lo mismo en esencia pero diferente en propósito y uso. La Escritura no dice eso. La Escritura no dice que sean cosas iguales o que sean lo mismo en esencia o que sean diferentes en propósito o que sean iguales en propósito y diferentes en esencia. La Escritura está enseñando realmente está describiendo las palabras, el propósito y la razón de lo que Dios quiere para nosotros. Pero en ningún momento está diciendo esto. Bueno, entonces esto está en la declaración. Por de aquí ha nacido esto. Ha nacido de que debemos de esperar, como una señal inicial y física, que el recibir el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, que es lo mismo que el don de lenguas, pero es diferente en el propósito. Así que esto es lo que han enseñado. Y las iglesias lo han venido enseñando desde hace mucho tiempo, muchas, pero es un error. Entonces vamos a verlo por qué en las siguientes diapositivas. Entonces es un error. Pero como mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, por eso es que estamos como estamos. Porque realmente nosotros escuchamos, lo leemos y les creemos, pero nosotros no vamos a leer. Cuando nosotros escuchamos un mensaje, cuando nosotros estamos en un lugar y escuchamos ese mensaje, tenemos que conocer la palabra de Dios. Realmente tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. El Espíritu nos va revelando y nos va mostrando, y nos va educando, nos va enseñando y nos va haciendo crecer. Pero si yo solamente me estoy conformando con lo que alguien me lee los miércoles, los viernes, los domingos, entonces yo le creo todo lo que me va a decir, aunque esté equivocado. En el Antiguo Testamento se hace mención, por ejemplo, de un pecado. Y este era un pecado en el que cuando los maestros o los sacerdotes enseñaban algo erróneo y el pueblo lo creía, sin hacer la observación de que estaba erróneo, tanto el sacerdote como el pueblo eran culpables. Ambos son culpables. Uno por enseñar algo incorrecto y los otros por creer lo incorrecto. Entonces, se describe en la Escritura como un pecado, como una falta. Es un pecado de hierro, dice, es como errar. Es errar. Es tanto culpable la autoridad que lo enseña como los oyentes, tanto el pueblo como sus sacerdotes son culpables. Es un pecado de hierro, es un pecado de errar en la Escritura. Eso también está ahí. Entonces, eso significa, en otras palabras, que nosotros debemos de ir leyendo y estudiando la palabra y ver si es lo correcto o no es lo correcto, y si no se trata de una interpretación privada. Bueno, entonces, el bautismo del Espíritu y el bautismo en fuego son opuestos, son totalmente diferentes. Esto está en el contexto de Mateo 3, del verso 10 al 12. El uno es ser sumergido en el Espíritu Santo y el otro es ser sumergido en el fuego eterno del infierno. Por ejemplo, se menciona el bautismo entre comillas, el Espíritu, y también el bautismo con, entre comillas, el Espíritu. Hay un bautismo y hay un bautismo con. Así que para empezar, vamos a ver algunas definiciones de las palabras. Bautismo es una traducción de la palabra griega bautizo, que sería sumergir, meter adentro o abajo.
es zambullir o bañar algo en un líquido. Eso es un bautismo. Se usaba la palabra mucho en el contexto de teñir telas y ropa. Se zambullía, se metía adentro o se sumergía la prenda en tinte o colorante. Ese es un bautismo. Un bautismo, entonces, meter adentro, sumergir, bañar, zambullir. Hasta ahí. La palabra entre comillas. Yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí está hablando Juan el Bautista. Miren, vamos a ver los versos de Mateo 3, el 11 y 12. Entonces vean, en un mismo texto hay, aquí arriba, hay 1, 2, 3, 4 líneas, pero hay puntos y comas en donde va separando de alguna forma el sentido, cambia de uno a otro. Bueno, pero vean, dice despacio. Yo a la verdad es Juan el Bautista. Juan el Bautista está hablando aquí. Yo voy a decir entonces, Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces Juan estaba bautizando en agua. Juan no estaba bautizando en el Espíritu, ni con el Espíritu. Juan estaba bautizando en agua y era para el arrepentimiento. Eso estaba haciendo Juan. Esa era su misión. Eso estaba haciendo. Él estaba preparando al pueblo. Estaba llamando al pueblo al arrepentimiento de sus pecados. Estaba llamando al pueblo a dejar su manera de vivir para convertirse al Señor. Pero el que viene tras de mí es Jesús el Mesías. Aquí no lo entendieron. Y si lo entendieron, no lo quisieron creer. Pero el que viene tras de mí, que es Jesús, cuyo calzado yo, Juan, no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará en espíritu, no en agua. Os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso dice Mateo 3:11. Ahora, Juan anuncia el bautismo en el Espíritu como parte del ministerio del Mesías que estaba por venir. No está hablando de en Espíritu Santo y fuego Juan. En Espíritu Santo y fuego Jesús. Entonces aquí hay un verso 11 en donde está hablando Juan, por una parte, os bautizo en agua para arrepentimiento, punto y coma, cambio el sentido. Pero el que viene tras mí, cambió el sentido aquí. Aquí está hablando Juan y enseña Juan del bautismo en agua en arrepentimiento. Ahora va a cambiar el sentido de todo el texto. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este Espíritu Santo y fuego es diferente a este de acá. Aunque están en el mismo verso, son distintos sentidos, una parte A y una parte B. Juan anuncia el bautismo del Espíritu como parte del ministerio del Mesías, que estaba por venir. Ese es el punto y coma hacia adelante. Él usa la preposición en, esta de aquí arriba, porque este bautismo tiene que ver con el creyente siendo sumergido en el Espíritu Santo. Se ve lo mismo en Lucas 3, verso 16, que es un pasaje paralelo a Mateo 3:11. Su aventador, dice el verso 12, está en su mano y limpiará su era. Está hablando de Jesús. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tiene relación con el 11. El 11 tiene relación con el 12. Está hablando del Espíritu y fuego. Aquí se hace la interpretación de que él va a bautizar en el Espíritu porque él es el Mesías. Y más adelante en el verso 12, entonces él dice que va a quemar la paja, el fuego que nunca se apagará. Se está refiriendo a este que está aquí arriba. Entonces aquí vamos comprendiendo, entendiendo el sentido del texto, lo que está hablando Juan de él, agua para arrepentimiento, y lo que está hablando quien viene detrás, que es mayor, en espíritu y en fuego. Bueno, dos sentidos en ese texto. Y comienza entonces a explicar en el siguiente verso de qué se trata el fuego. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, ese es Juan,
Interesante porque los fariseos y los saduceos también iban a bautizarse con Juan. Juan les decía a ellos, al pueblo de Israel, a los que estaban viniendo, generación de víboras, les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El que viene detrás de mí os bautizará en agua y fuego. Oye, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estos creían entonces de que con venir aquí, con él, suficiente. No necesito un Mesías que me venga a bautizar en espíritu, ni en fuego. Con que yo me bautice en agua, porque somos judíos, estamos bien. Y como somos descendientes de Abraham, todo está resuelto. Esto no les estaba enseñando a Abraham, aunque ellos lo pensaron y lo creían, que así era para ellos, no estaban reconociendo al Mesías y Juan sabía que ese no era el camino. Él dice que si no hay buen fruto, fruto de arrepentimiento, a eso se está refiriendo, esa mala gente será cortada y echada al fuego. Juan sigue en el versículo 10 usando la metáfora bíblica del árbol, que es un cuadro del hombre. En la metáfora bíblica del árbol, el árbol se asemeja a un hombre. El hombre es como un árbol. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Se está refiriendo entonces aquí que ya viene el que es mayor que yo, dice Juan, al que yo no soy digno de desatar el calzado, sus sandalias, está puesta a la raíz de los hombres, está a las puertas. Por tanto, todo hombre que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A eso se está refiriendo el texto. ¿Lo ven? Es una metáfora en donde está diciendo, ahora viene alguien mayor. Entre los que Juan está bautizando en Mateo 3, hay unos que serán bautizados en el Espíritu por el Mesías. Después, los que acepten al Mesías, ellos van a ser bautizados en el Espíritu. Y otros, está en esta primera parte del verso, la primera parte del verso 11 de Mateo 3. Y hay otros que serán bautizados en fuego. ¿Recuerdan? Los que lo rechazan. Mateo 3, el verso 11 en su segunda parte. En el verso 12 se destacan dos grupos. Primero, Dios recogerá su trigo, que son los santos, los que acepten al Mesías. Esta primera parte del verso 11. ¿Lo ven? Los que aceptan al Mesías, el 3:11a. Dios recogerá su trigo, son ellos. Los santos, los que crean, los que se conviertan verdaderamente, los que acepten al Mesías, en el granero, en el mundo. Estos serán bautizados en el Espíritu. Luego, quemará la paja. Aquí estamos a la parte B del verso 11. Quemará la paja, que son los impíos, los incrédulos, los que endurecieron su corazón, los que no quieren creer, los que rechazan a Cristo y a su mensaje, en el fuego eterno. El fuego entonces de este bautismo es el que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. Es el fuego eterno, el fuego que nunca se apagará. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Es este mismo que está hablando aquí arriba. Este fuego no se va a apagar, porque es el fuego del infierno. Marcos 9:43-48. Y el del lago de fuego. Apocalipsis 20, en sus versos 10, 14 y 15. Entonces, en este verso 11, lo ven que está partido en dos partes, digamos, para comprenderlo. Está hablando de dos grupos. Los que crean, entonces van a ser bautizados en el Espíritu. Y los que no crean, entonces serán en el fuego para el final. Cuando viene el tiempo de la siega,
y entonces se apartan en manojos unos y otros, ¿recuerdan? Entonces el trigo se guarda ¿cómo se llama? El trigo se guarda en manojos y la cizaña, ¿recuerdan? Se quema en el fuego. La Los que paja. creyeron, ¿qué manda? La paja. La paja. Los que no creyeron, entonces son atados en manojos y es el fuego. Es una metáfora. Los que creen y los que no creen, eso significa. Entonces, en la interpretación o en la declaración que vimos anteriormente, juntaron todo el texto. Y lo que hicieron es lo mismo. Van a ser bautizados en espíritu y fuego. No. Estamos hablando de cosas diferentes porque hay signos de puntuación. Primero, que nos están diciendo que cambia el sentido. Primero está hablando Juan y después Juan está hablando de Jesús. Juan está hablando de sí al bautizar en aguas. Yo solamente bautizo en agua, solamente en agua, para el arrepentimiento. Solamente eso. Pero viene otro detrás que va a bautizar en espíritu y fuego. Los que acepten y los que no acepten. Los que crean serán bautizados en el espíritu y los que no quedarán para el final en el fuego eterno porque rechazaron, porque no quisieron, porque endurecieron su corazón, porque se negaron, porque se resistieron. Entonces no entrarán. Bueno, ahora yo a la verdad os he bautizado con agua. Está hablando Juan, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces bautiza con el Espíritu Santo el Mesías, Jesús, para eso vino. Y bautiza con agua Juan. No tiene nada que ver, digamos, en ese sentido, un bautizo con otro. Juan solo lo está haciendo para arrepentimiento con agua. Pero el Mesías, quien viene detrás de él, es mucho mayor. Este pasaje del Evangelio según San Marcos y el paralelo de Juan 1:33 está tratando del mismo mensaje del mismo Juan durante el mismo tiempo, justo antes del bautismo de Jesús. Jesús también cumplió con ese bautismo en agua. Él no tenía por qué cumplirlo, pero él está cumpliendo realmente en este contexto. Él no tiene pecado, él no necesitaba bautizarse, él no necesitaba eso, pero él estaba siendo obediente al cumplimiento de las palabras para esa época, para ese tiempo, para ese periodo, para esa dispensación, para ese pacto. Por eso también lo presentan al templo sus padres y ofrecen el sacrificio del primogénito varón. Él estaba cumpliendo con toda la ley de ese momento. En Marcos 1:8 usa la palabra para referencia al bautismo del Espíritu Santo en vez de él. El Espíritu Santo tiene que ver también con el creyente siendo unido con el Espíritu Santo. Como se ve claramente en los escritos de Pablo, cuando lo comienza a escribir, nos sumergimos en agua para arrepentir. Pero somos bautizados entonces en el contuar. Entonces estamos cumpliendo una orden. Por eso lo hacemos. Nos bautizamos en agua, renunciamos a nuestra naturaleza humana, nos arrepentimos, nos convertimos, declaramos realmente que Jesús es el Mesías, que es el Cordero, que quita el pecado del mundo y que ha venido a pagar por nosotros. Nos sumergimos en agua y renunciamos a nuestra naturaleza humana como tal. Entonces, esa es una parte. Y la otra, el que viene detrás. Nosotros vamos a ser también bautizados con el Espíritu, aquí, pero no en fuego, porque nos estamos convirtiendo, porque estamos naciendo de nuevo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6:17. Es por esto que en Marcos 1:8 no se menciona el fuego como en Mateo y también en Lucas. Los que serán bautizados en fuego, en el infierno y luego en el lago de fuego, no serán bautizados con fuego, porque no serán unidos con él. Entonces otra vez vemos que el bautismo del Espíritu no es el mismo bautismo en fuego, son distintos.
Nosotros fuimos bautizados en agua y fuimos bautizados con el Espíritu, pero nosotros no vamos a ser bautizados con fuego. Eso es para los incrédulos, para los no creyentes, nosotros no. El cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo se realiza en el libro de Hechos con la venida de Él, para morar permanentemente en los creyentes. Por eso dice arriba, aquí en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es uno con Él, somos uno con Él, para morar permanentemente en nosotros. El evento que señala el nacimiento del cuerpo de Cristo y el día que Él mismo llega a tener vida. Entonces nosotros nacemos a la vida espiritual como tal, cuando el Señor viene con nosotros y se hace, y somos con Él, somos uno. ¿Ven? Entonces, no puede ser de que nosotros seamos bautizados con el Espíritu y después tengamos que ser bautizados con fuego, como que no tiene sentido, ¿verdad? Sino que está diciendo, si ustedes están conmigo, si ustedes son conmigo, entonces vamos a estar unidos a Él. Entonces no va a venir ningún bautismo en fuego para nosotros. Es diferente. Está hablando de cosas distintas. Nosotros, la iglesia, no es bautizada en fuego. Nunca, jamás. Porque fuimos bautizados con el Espíritu, nacimos de nuevo y creemos en el Mesías como el Cordero. Y creemos en su segunda venida. Para nosotros ya vino una vez y esperamos su segunda venida, cuando Él venga a reinar en este mundo natural físico. Cuando Él venga como rey, eso lo creemos nosotros. Entonces esperamos su segunda venida porque ya vino. Los que no están esperando todavía la primera. Porque aquel Jesús que vino en aquel tiempo era un profeta como otros, pero Él no era el Mesías. Ellos esperan a una primera venida. Nosotros esperamos la segunda porque sí creímos en Él. Entonces, así vamos nosotros en nuestra vida como tal cristiana, conforme a la palabra, ¿ven? Conforme a la sana doctrina. En el primer capítulo de los Hechos, Cristo instruye a sus apóstoles que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Hechos 1:4, recuerden que la primera mitad de Hechos está dirigida a los judíos, no a la iglesia. Y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, juntos los discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre. Le está hablando a los discípulos, no le está hablando a la iglesia, la cual les dijo, oísteis de mí. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, los discípulos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, vosotros los discípulos, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Quiénes van a ser investidos del poder desde lo alto? Los discípulos. A ellos les está hablando. No le está hablando a la iglesia. Hasta aquí la iglesia no ha nacido. Está terminando con los judíos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Le está hablando a ellos. Esta promesa del Espíritu entonces es la misma que Juan el Bautista mencionó al comienzo de los Evangelios. Es la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Está hablando de algo diferente. Esto era lo que se estaba refiriendo Juan. Viene otro detrás de mí que nos bautizará con el Espíritu. Él estaba hablando de esto. Él estaba hablando de lo que está escrito en Lucas. Estaba hablando de lo que fue escrito después en Hechos. ¿Ven? A eso se está refiriendo. Él no está hablando del bautismo en el agua, él está hablando de más cosas, pero hasta aquí difícil poder comprenderlo, porque todavía no había nacido, todavía no había sido manifiesta este milagro, diría yo, ¿no? Esta misericordia, esta bondad de Dios para con nosotros. Hasta aquí no había iglesia. Pero Juan sabía que el Mesías había venido y que iban a hacer grandes cosas aún dentro de su mismo pueblo, ya no digamos a los demás. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Hechos otra vez, lo está escribiendo aquí, ¿ven? Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando dentro de no muchos días, estaba refiriendo a ¿cuándo? Al Pentecostés.
50 días después. ¿Se recuerdan de la Pascua? Entonces viene al aposento o a aquel lugar en donde estaban aquellos hombres, aquellos 12 y otros más, pero él está hablando a los de él. Entonces aquí está haciendo mención que Juan había bautizado en agua para el arrepentimiento, pero vosotros ibas a ser bautizados, no nosotros, ellos iban a ser bautizados en aquel aposento con el Espíritu. Dentro de no muchos días, eran 50 días después. Otra vez hemos de observar que este pasaje dice que los apóstoles serán bautizados con el Espíritu, pero no con fuego. Aquí no dice que va a ser con fuego. Dice que es con el Espíritu, porque ellos son sus escogidos, ellos creyeron en él. Pero no con fuego, ni en el fuego, tampoco. Jesucristo menciona este bautismo específicamente en el contexto del bautismo de Juan, en el contexto de Mateo 3:10 y al 2. Pero no dice nada acerca del fuego de que habló Juan. ¿Lo ven? Porque ese era para los incrédulos, para los que rechazaron el mensaje, para ellos. Pero como aquí no está hablando a los que rechazan el mensaje, entonces no hay razón para poder hablarles del fuego, porque ellos no van a ser bautizados con este fuego eterno. La razón por esta omisión es obvia, ¿verdad? Los apóstoles no van a recibir un bautismo en el Espíritu y fuego, porque no van a ir al infierno, porque no van a ir al mar de fuego y azufre, ellos no van a ir, van a recibir el bautismo del Espíritu porque son santos, porque son creyentes, porque se convirtieron, porque creyeron, son salvos. El bautismo en fuego es para los incrédulos, para los impíos, para los inconversos, para los no creyentes, para los no salvos, porque rechazaron. Por eso es diferente. Entonces ven aquella declaración, juntan todo el texto, pero realmente no se aplica todo el texto, porque estamos hablando de dos aspectos diferentes en un texto. Bueno, cuando llegó el día de Pentecostés, eso es lo que estaba hablando en el verso anterior, ¿recuerdan? Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso no es un bautismo en fuego. Esto no es eso. Solamente dice, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto no es bautismo en fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dijimos en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2. Este es el bautismo con el Espíritu, y este es el bautismo en el Espíritu. En Hechos 1:5, el mismo que Juan el Bautista anunció en Mateo 3:11 y en Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Entonces aquí ya estamos hablando de algo diferente, ¿lo ven? En ese contexto del bautismo con y en el bautismo en. ¿Lo ven? Aquí se está refiriendo ya a lo mismo, pero en ningún momento está hablando del fuego. Es distinto. Si alguien interpreta, por ejemplo, o ha enseñado de que las lenguas como de fuego y que es el mismo que habló Juan allá, que iba a ser un espíritu y fuego, no, eso es diferente. Aquí solo dice que se repartieron lenguas repartidas como de fuego. Es semejante o parecido como al fuego, pero eso no es un bautismo en fuego. Es diferente. Esto no tiene que ver con nosotros. Esto nos está dando la ilustración de lo que pasó aquí, en ese lugar, en ese aposento, 50 días después de esa Pascua. Se repartieron lenguas y eran como de fuego. Eso no es bautismo en espíritu y fuego. Esto es una interpretación errónea. Entonces, y comienzan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, conforme el Espíritu les decía. Entonces, en Hechos, en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan, hace referencia a lo mismo aquí. ¿Ven? Es correcta esa interpretación porque se confirma a través de otros textos. Recuerden que cuando Dios dice algo o nos enseña algo, lo confirma por 2 o 3 veces. Siempre. Entonces, hay confirmaciones del texto en otros textos, en donde nos ilustra o nos enseña. Por eso no debemos de leer o interpretar los textos aislados,
porque en las referencias o en los estudios un verso nos lleva a otros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y nos dan muchas referencias. Este verso tiene que ver con el verso, con un libro y con un verso del Antiguo Testamento. Este verso tiene que ver con un libro o con un verso del Nuevo Testamento. Este verso tiene que ver con un libro y con un verso del Antiguo y del Nuevo, de los dos. Hay confirmaciones del mensaje. Entonces, lo que hablaban los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, básicamente venía confirmado por otros profetas más. ¿Recuerdan? En diferentes libros, en diferentes textos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es estudiando estos textos y comparándolo con otros paralelos que se refieren a lo mismo o que nos explican de otra forma el mismo texto. ¿Lo ven? Con Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Entonces, vamos avanzando aquí. ¿Lo ven? De eso se trata, no solamente uno. Bueno, la condición del bautismo del Espíritu. Los gentiles en la época de la iglesia recibimos el bautismo del Espíritu en el momento de creer en Cristo para la salvación. Cuando yo acepté al Señor en mi corazón, cuando yo me convertí, cuando alguien dijo, alguien quiere aceptar al Señor en su corazón, alguien quiere hacer del Señor Jesús su Señor y Salvador, levante la mano, póngase en pie, pase al frente o simplemente díganos que quiere hacerlo. Cuando sucedió ese momento, allí nosotros fuimos bautizados con el Espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu, en el momento de creer. Simple y sencillamente el Señor vino y dijo, bueno, como has creído, como te has convertido, como me has declarado públicamente como tu Señor y Salvador, entonces Él nos va a bautizar aquí con el Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo Juan en 3, 10, 11. ¿Recuerdan? Viene otro mayor que yo que os bautizará. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu para los gentiles durante la época de la iglesia, aquí estamos hablando de un bautismo del Espíritu para los no judíos durante la época de la iglesia. Es en algún sentido condicional, creo. La condición hoy en día que hay que llenar para ser bautizado con el Espíritu es ese. La condición es creer, simplemente creer en Jesús para la salvación. Allí nosotros somos bautizados, o fuimos bautizados. Hoy día, cuando alguien oye el Evangelio de Cristo, Jesús, y lo cree, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús para ser salvo, en ese momento recibe el Espíritu. Es bautizado con, por el Espíritu, porque se recuerdan en el texto que vimos antes, se hace uno. Nuestro espíritu se hace uno con Él. Entonces nosotros somos uno con Él. Entonces aquí, en este bautismo del Espíritu, cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros fuimos bautizados con, por. Todo es pleno, es absoluto. Somos bautizados en el Espíritu, somos bautizados del Espíritu, somos bautizados con el Espíritu, somos bautizados por el Espíritu. Lo que significan todas estas preposiciones es, el Espíritu está en nosotros, completo el Espíritu está en nosotros, de cualquier forma, de cualquier manera, con, por, todo. Hemos recibido la plenitud del Espíritu en nosotros. Entonces, dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Jesús se va, pero el Espíritu se queda dentro de nosotros. Con, por. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo por la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras, ¿recuerdan? Estas arras, ¿se recuerdan? En las bodas hay arras, porque las arras vienen a significar que se va a, como dijera, que se va a comprar, que ya está reservado.
que se ha comprado, que pertenece a las arras de nuestra herencia. Nos compró. Ya está el pacto aquí. Entonces ha pagado el precio. Ha pagado el precio. Hasta de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. ¿Ven? Dice, habiendo oído la palabra, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo para nosotros es el sello de esa promesa. Si lo leemos de atrás hacia adelante, ¿lo ven? La redención de la posesión adquirida viene a ser nuestra herencia porque hay aquí, porque hemos sido comprados aquí, las arras, está hecho el pacto, está hecho el trato, está garantizado porque hay arras aquí. De esa promesa del Espíritu en sellarnos, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Qué es? El Espíritu de la promesa es las arras de la herencia nuestra, hasta que seamos redimidos de la posesión adquirida para su gloria. Lo que estaba hablando Juan. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Si solamente es creer, entonces estamos hablando del oír con fe, creyendo. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es creer. Y cuando nosotros creemos, porque oímos con fe, creemos, entonces nosotros recibimos el Espíritu. No son por las obras de la ley, sino por creer lo que dice el texto, lo que leímos en los textos anteriores. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la condición? Creer. Entonces aquí lo vuelve otra vez a decir, en otras palabras, Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Creer, lo que decía el texto antes. ¿Ven? Otra vez. Bueno, dos aspectos del bautismo del Espíritu. Puesto que recibir el Espíritu Santo es el mismo bautismo de Él, Jesús, del Mesías, el evento en sí consta de dos aspectos que son diferentes y distintos. Las preposiciones que se emplean para referirse al hecho de, con, por y en no cambian lo que vamos a ver. Siempre se trata de lo mismo, de recibir el Espíritu Santo en el momento de la salvación. El primer aspecto que tiene que ver con el bautismo por el Espíritu, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ven? Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, un solo Espíritu, todos bautizados en un cuerpo. Y aquí no hay excepción, judíos, griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 3. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo el bautismo. ¿Quién va a llevar a cabo ese bautismo? El Espíritu Santo. Y por esto la Biblia dice que somos bautizados por Él. Esto se refiere a la obra de sumergirnos o bautizarnos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos pone dentro de este cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto llegamos a ser miembros cada uno del mismo. No tiene nada que ver con el bautismo en agua. ¿Lo ven? No se me pierdan aquí. La obra de sumergirnos o bautizarnos en el cuerpo de Cristo nos pone dentro de este cuerpo y por lo tanto llegamos a ser miembros de cada uno del mismo cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo, este bautizarnos o sumergirnos, no
tiene que ver con el bautismo en agua, sino que se trata de cuando fuimos puestos en Cristo espiritualmente. Romanos 6, 3 al 11. Se refiere al momento de nuestra salvación. Cuando ustedes se convirtieron, cuando ustedes levantaron su mano, cuando ustedes aceptaron al Señor, ustedes fueron bautizados o sumergidos en el cuerpo de Cristo. Entonces comenzamos a ser uno con Él. Entonces venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Ese es un bautismo en el Espíritu. Si uno no está en el cuerpo, si no ha recibido ese bautismo por el Espíritu, no es miembro del cuerpo, porque todavía no está en él. No es nacido de nuevo. Si no es miembro, no es cristiano, porque todos los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Ven? Aquí estuvimos bautizados. Así que otra vez vemos la equivocación de los pentecostales en este sentido. Cuando dicen que el bautismo por el Espíritu es una experiencia distinta de y después de la experiencia del nuevo nacimiento. Por supuesto que no. La Biblia enseña que si alguien no ha recibido el bautismo por el Espíritu, no ha nacido de nuevo. No es salvo, no es cristiano. Entonces, el nacimiento, o el bautismo, mejor dicho, por el Espíritu, no es una experiencia que tenga que ser distinta de y después de la experiencia del nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu viene en el momento del nuevo nacimiento. Nace de nuevo porque fue bautizado. Por eso, no antes ni después. Uno no puede ser cristiano, ser salvo, sin haber recibido el bautismo del Espíritu. Claro, porque somos sellados. Las arras, lo que vimos en el verso anterior, ¿recuerdan? El sello es el Espíritu. Entonces, si nosotros no somos sellados con el Espíritu, entonces no somos salvos, entonces no somos cristianos, entonces no somos parte del cuerpo, entonces no hemos nacido de nuevo. ¿Qué otra experiencia puede haber después de esa? Ninguna. Esta es la razón. En este bautizo, lo que hacen hacer de nuevo en Cristo Jesús y así llegar a ser un miembro de su cuerpo. El segundo aspecto tiene que ver con el bautismo con el Espíritu, como en Marcos 1:8 y Juan 1:33. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Lo vimos hace un momento. ¿Ven? A eso se está refiriendo. Bueno, cuando uno bebe algo, lo recibe dentro de su cuerpo. Ya vamos terminando. Esto es exactamente lo que Dios nos enseña acerca de este segundo aspecto del bautismo del Espíritu. Todos los cristianos bebemos del mismo Espíritu, porque todos lo recibimos. Es un bautismo del Espíritu, porque Él fue sumergido en nosotros, el Espíritu, sumergido en nosotros. No hay nada especial que uno tenga que hacer para recibir el bautismo. Solo ser cristiano, oír el mensaje, aceptar, creer, convertirse, arrepentirse de nuestros pecados. Esos son los requisitos. Es por esto que la Biblia dice que si alguien no tiene el Espíritu, si no ha recibido el bautismo del Espíritu, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. No es un santo, no es un salvo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque fuimos bautizados por el Espíritu. Entonces, nosotros vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora realmente en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Romanos 8:9. Bueno, en él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Y otra vez, ¿no ven? Ya se lo leímos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En todos los escritos de los apóstoles se toma por sentado que todos los cristianos ya tienen el Espíritu. Él mora en todos los cristianos, aún en creyentes, aún sean tan carnales como los corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En vosotros mora el Espíritu de Dios, porque el templo de Dios sois vosotros. El cuerpo de cada cristiano es el templo del Espíritu, el cual ya está en todos nosotros. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? No somos nosotros, es el Espíritu de nosotros.
quien ha venido a morar. Bueno, déjenme ver aquí, ya estamos justo a las 8. Solo quiero ver aquí cuánto nos falta. Ok, vamos a dejarlo aquí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. En Gálatas, nuestro apóstol dice que Dios ya envió a su Espíritu a nuestros corazones. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Aquí dice, mire, como ustedes, nosotros, somos hijos, entonces Él envió a nosotros, a nuestros corazones, el Espíritu, el cual clama, Abba Padre, papá, papá. Mas a vosotros los que le recibieron, los que creyeron, ustedes, los nacidos de nuevo, la iglesia, pura, virgen sin mancha, los escogidos, los llamados, los elegidos, esos somos nosotros, son ustedes. A los que creen en su nombre, ustedes, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes son hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino la iglesia, ustedes, nosotros, somos engendrados de Dios, porque nacimos de nuevo, porque esto pasó de un estatus o de un estado a otro. Digamos, una forma ilustrativa de decirlo, esta forma de sangre, de carne, de voluntad de varón, digamos, ilustrativamente hablando, es aquella vieja naturaleza a la que nosotros renunciamos, para ya no vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Nacimos de nuevo. Entonces, digamos, dejamos de ser en nuestra naturaleza, digamos, dejamos de ser engendrados de sangre, de carne y de voluntad de varón, sino que venimos ahora a nacer de nuevo. ¿Puede un hombre siendo viejo regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Sí se puede. Lo que dijo Jesús, en otras palabras, sí se puede, naciendo de Dios. No se refiere literalmente a la carne, a hacerse pequeño y regresar al vientre de la madre. Significa de que nosotros los seres humanos que nacimos del vientre de una madre, ahora nosotros fuimos engendrados a una nueva vida por Dios mismo, a quien nos dio su Espíritu. Bueno, vamos a dejarlo aquí y seguimos el próximo. Nacemos de nuevo espiritualmente porque nacemos del Espíritu. Vamos a seguir con este tema para el próximo viernes. Bueno, son ya justo 2 minutos después de las 8. Lo vamos a dejar aquí y continuamos el viernes, y cualquier comentario, aporte, pregunta, pues dejamos el tiempo para quien